Enviaba a mis padres $2.400 cada mes para ayudarlos con las facturas. Luego, vi sus selfies en la playa, unas vacaciones familiares completas a las que nunca fui invitada. Les envié un mensaje, espero que haya valido la pena. Mi papá respondió, no pensamos que encajarías. Así que, no encajé y dejé de enviar dinero. 2 semanas después, mi teléfono empezó a explotar con llamadas perdidas. Solía enviarles a mis padres $2.400 al mes, todos los meses. Sin preguntas, sin condiciones. No era porque tuviera ese tipo de dinero de sobra, no era así. Vivo en un pequeño apartamento de una habitación con el techo lleno de goteras, y mi auto no tiene aire acondicionado. La mitad del tiempo vivía a base de fideos instantáneos, pero mis padres siempre hacían que pareciera que estaban a punto de perderlo todo. Decían que la hipoteca estaba atrasada, que a mi papá le habían recortado las horas de nuevo y que las facturas médicas de mi mamá se estaban acumulando. Cada llamada con ellos se convertía en algún tipo de emergencia, y cada emergencia terminaba con ellos agradeciéndome por salvarlos una vez más. Así que, seguí enviando el dinero, incluso cuando tuve que dejar de pagar mi propia tarjeta de crédito o retrasar mi visita al dentista por una muela fracturada que no dejaba de empeorar. No sé exactamente cuándo empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. Tal vez fue la forma en que cambiaban de tema cuando preguntaba cómo iban las cosas, o cómo dejaron de preguntarme cómo estaba yo. Cada conversación se centraba en qué más necesitaban. Aún así, seguía justificándolo en mi cabeza. Eso es lo que uno hace por la familia, ¿verdad? Luego, en julio, todo cambió en el lapso de 10 segundos. Estaba en Target, esperando en la fila de la caja, aburrida y revisando Instagram. Mi mamá acababa de publicar una foto, algo raro en ella. Toqué la imagen. Lo primero que vi fue un cielo azul despejado. Luego, el rostro de mi mamá sonriendo tras unas gafas de sol grandes, sosteniendo una bebida helada con una de esas pequeñas sombrillas. Y detrás de ella, sillas de playa, arena. Al principio, no lo procesé. Pensé que tal vez era una foto vieja, pero luego deslicé y deslicé otra vez. Había fotos de la piscina, de una cena en algún restaurante al aire libre y una de mi papá parado junto a una moto de agua con mi hermano. Ambos estaban sin camisa y quemados por el sol, sonriendo. En una foto, todos habían posado frente a un cartel que decía, «Bienvenidos a Cancún». Cancún. Me senté en el banco cerca de los probadores, simplemente mirando fijamente. Había 7 personas en las fotos, mi mamá, mi papá, mi hermano, su novia y algunos de sus amigos. Ni uno solo de ellos me había mencionado este viaje. No me habían invitado. Ni siquiera sabía que tenían pasaportes. Seguí actualizando la página, esperando ver algo, una etiqueta, una mención, una historia que dijera, ojalá Rachel hubiera podido unirse a nosotros. Cualquier cosa. Pero era como si yo no existiera. Le envié un mensaje a mi mamá primero. Sin respuesta. Luego a mi papá. Todavía nada. Intenté no reaccionar de forma exagerada. Tal vez había alguna explicación, un viaje gratis, un sorteo, puntos de tarjeta de crédito. Me aferré a la mínima esperanza de que respondieran y dijeran que fue de último minuto o que tenían la intención de decírmelo. Nada. Esperé hasta el día siguiente. Seguía sin haber noticias. Fue entonces cuando envié el mensaje. Solo una frase, sin puntuación, sin emojis, espero que haya valido la pena. Él respondió 3 minutos después, no pensamos que encajarías. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Al principio, pensé que tal vez se refería a otra cosa, que tal vez estaba leyendo mal, pero eso fue todo. Sin seguimiento, sin aclaración, nada. No respondí. Me quedé allí sentada, aturdida, mientras todo me golpeaba a la vez, el dinero, los años de culpa, esa culpa que ni siquiera me correspondía cargar. Había estado posponiendo el arreglo de un diente roto durante 8 meses porque no tenía el efectivo. Había dejado pasar oportunidades laborales, rechazado viajes con amigos y me había quedado hasta tarde en el trabajo solo para asegurarme de que esos $2.400 estuvieran siempre listos para ellos. Y ellos estaban tomándose selfies en la playa de Cancún sin mí,
porque yo no encajaba. No dormí mucho esa noche. Y a la mañana siguiente, no envié la transferencia como solía hacerlo el primer viernes de cada mes. Sin explicaciones. Simplemente me detuve. 2 semanas después, empezaron las llamadas. Primero fue solo mi mamá, luego mi papá, luego ambos uno tras otro, luego mi hermano, luego su novia. Mi teléfono se iluminó durante horas algunas noches. Buzones de voz, mensajes de texto, llamadas perdidas, pero ninguno de ellos dijo nada sobre Cancún. Ni una sola disculpa. Solo seguían preguntando por qué no llegaba el dinero, porque los estaba ignorando. Un mensaje de voz de mi mamá decía literalmente: estamos tratando de ser pacientes, Rachel, pero no entendemos qué te ha pasado. ¿Qué me ha pasado? No es que de repente dejara de importarme, es que finalmente desperté. Pero lo que no sabía, no todavía, era que su situación estaba a punto de volverse muy real y muy rápido. Las llamadas no eran solo por el dinero. Llamaban porque el castillo de naipes que yo había estado sosteniendo, sin saberlo, empezaba a derrumbarse. Para la tercera semana, el fingimiento cesó. Los mensajes de voz cambiaron de tono. Al principio, seguían intentando sonar ligeros, mi mamá decía que extrañaba escuchar mi voz, mi papá preguntaba si estaba bien. Pero luego cambió. De repente, ya no era un «¿estás bien?», sino un «tenemos que hablar». Tu mamá está estresada, la hipoteca está atrasada. Estamos en problemas aquí, Rachel. Luego llegó el mensaje que lo hizo real: oye Rach, puede que corten la luz esta semana a menos que se solucione algo. Algo. Así lo llamaban ellos. Al dinero que dejé de enviar. Todavía no habían dicho ni una palabra sobre el viaje. Ni una sola mención a Cancún. Como si nunca hubiera sucedido. Como si yo hubiera imaginado todo el asunto, pero no sabían que yo tenía capturas de pantalla. Lo había guardado todo, la publicación de Instagram, las fotos etiquetadas, incluso la foto que publicó la novia de mi hermano con la leyenda: vibras de Cancún con la familia, no falta nadie. Esa dolió diferente. Las llamadas seguían llegando y yo seguía ignorándolas. No bloqueé a nadie. Quería que sintieran el silencio. Quería que se preguntaran qué había cambiado, aunque en el fondo sabía que nunca lo admitirían. Entonces recibí una llamada de mi tía en Wisconsin, alguien con quien no había hablado en unos 3 años. Parecía preocupada, incluso un poco conmocionada. Dijo que mi mamá le contó a la familia que yo estaba pasando por un momento oscuro, que había cortado toda comunicación y que no estaba bien. Le pregunté si le contaron sobre la playa, sobre Cancún o sobre los miles de dólares que les había enviado. Se quedó callada. Luego dijo: no, nada de eso. Por supuesto que no. Estaban tratando de manipular la historia para hacerme quedar a mí como el problema. 2 días después, sonó mi teléfono del trabajo. Era un número que no reconocí, así que contesté. La voz de mi papá se escuchó, baja, cansada. Dijo que necesitaba hablar, que las cosas se estaban poniendo muy mal y que no sabía a quién más acudir. Le pregunté qué quería de mí. Él dijo: solo necesito que entiendas la presión bajo la que estoy. Tú siempre lo has tenido más fácil que yo. Esa frase se quedó conmigo toda la noche. Tú siempre lo has tenido más fácil. Pagué mi propia educación, pedí préstamos, viví con compañeros de cuarto que me robaban y trabajé en 2 empleos mientras ellos ayudaban a mi hermano a pagar el contrato de un auto que no podía costear. Yo era la que siempre encontraba la manera. Fácil. Ese fue el momento en que dejé de dudar de mí misma. Y entonces, como si el universo confirmara todo lo que empezaba a creer, me enteré de que mi papá había perdido su trabajo. No por él no llamó para decírmelo. Me enteré por un tipo que conocía de mi ciudad natal y que solía trabajar con él. Dijo que mi papá había estado descuidándose durante meses, faltando a reuniones, entregando trabajos mediocres, tomando vacaciones aleatorias. Al parecer, el viaje a Cancún fue la gota que colmó el vaso. Ahora las llamadas eran implacables. Mi mamá dejó un mensaje de voz llorando. Mi hermano envió un mensaje largo diciendo que ahora lo entendía y que podía ver por qué estaba herida. Mi papá solo dijo que querían reiniciar.
Estaban en la quiebra. Por eso me querían de vuelta. No porque me extrañaran, no porque lo sintieran, sino porque estaban perdiendo el control. Y por un breve segundo, me pregunté si este era el momento. El que siempre había esperado. Donde finalmente me verían como algo más que la persona que lo rescata. Donde finalmente intentarían hacer las cosas bien. Pero incluso entonces, podía sentir algo cambiando dentro de mí. Estaba empezando a mirarlos de manera diferente, como a extraños que solía conocer. Y aún no tenía idea de lo que vendría después. Porque en la siguiente parte, ahí es donde yo también empecé a cambiar. Creo que el peor tipo de traición es el que todavía intentas justificar. Incluso después de todo, una parte de mí seguía revisando el teléfono, preguntándose si tal vez enviarían algo real. Solo un mensaje que no pareciera sacado de un guión. Un mensaje de voz donde mi mamá realmente dijera lo siento, o mi papá admitiera que me usaron. Cualquier cosa. En cambio, un jueves por la noche, recibí una solicitud de FaceTime grupal. Mi mamá, mi papá, mi hermano, como si estuvieran llamando para desearme un feliz cumpleaños. No respondí. 10 minutos después, mi hermano envió un texto: estamos haciendo un esfuerzo aquí. ¿No crees que ya es hora de dejar de ser dramática? ¿Dramática? Esa fue la palabra que rompió algo en mí. Me senté en mi cama y miré ese mensaje durante mucho tiempo. Esto no se iba a arreglar. No realmente. Ellos no se sentían culpables, simplemente estaban incómodos. Yo no había cumplido con mi papel en semanas, y ahora la estructura que habían construido a mi alrededor se estaba desmoronando. Pero sentía curiosidad por ver qué harían después. Así que, respondí. Le dije a mi mamá que hablaría. Una llamada telefónica, sin interrupciones, sin chantajes emocionales, solo honestidad. Ella dijo: está bien. Fijamos una hora, el sábado a las 2. Despejé mi agenda para ello. Pensé que tal vez esto era todo. Tal vez aquí es donde todo cambia. Ella canceló a la 1:55. Dijo que surgió algo. No dijo qué. No ofreció otra hora. Ese fue el momento en que dejé de tener esperanza. No solo de una disculpa, dejé de esperar que alguna vez cambiaran. Dejé de responder después de eso. Congelé la cuenta de ahorros conjunta que había abierto con mi papá cuando pensaba que éramos un equipo. Cambié cada contraseña vinculada a cualquier tema financiero. Incluso llamé a mi banco para reportar actividad sospechosa en caso de que alguien intentara revertir transferencias antiguas. Luego publiqué las fotos. Las fotos de Cancún. Todas y cada una. Mi papá en la moto de agua. Mi mamá con una bebida en una silla de la piscina. Mi hermano y su novia con camisetas de tirantes neón a juego y quemaduras de sol. Añadí un subtítulo: hay algo únicamente doloroso en darte cuenta de que tu mayor sacrificio fue solo el buen rato de otra persona. Sin etiquetas, sin nombres, solo la verdad. La reacción fue instantánea. Mis primos me enviaron mensajes directos. Viejos amigos me escribieron. Algunas personas preguntaron si estaba bien. Una prima envió una nota de voz diciendo: Rachel, no lo sabía. Pensé que habías elegido no ir al viaje. Al día siguiente, mi mamá me escribió: ¿por qué publicarías eso? Nos estás haciendo quedar como monstruos. No respondí. Mi papá llamó 2 veces esa noche. Ignoré ambas. Luego todo se detuvo. Solo hubo silencio durante una semana completa hasta que, una tarde, recibí una llamada de un número que no conocía. Dejé que se fuera al buzón de voz. Era mi papá. Su voz era más baja de lo habitual. Dijo que lo habían despedido de un trabajo por contrato, que alguien le había enviado la publicación a su jefe y que todo el asunto había afectado su reputación profesional. Luego vino la parte que nunca olvidaré: espero que te des cuenta de lo que le has hecho a esta familia. No lo borré de inmediato. Lo guardé y lo reproduje un par de veces durante los días siguientes. No porque me doliera, sino porque necesitaba recordarme a mí misma cuán profunda era su desconexión de la realidad. Yo no había destruido a la familia, simplemente dejé de pagar para mantenerla en pie.
Después de eso, pasaron semanas. Las cosas volvieron a calmarse. No más llamadas, no más mensajes, nada. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a dormir mejor, a comer mejor. Incluso me arreglé el diente, ese que había estado posponiendo durante casi un año. Hicieron falta 3 visitas y el dentista dijo que podría haberse convertido en algo grave si hubiera esperado más tiempo. Es curioso cómo ignoré mi propio dolor mientras cubría las cuentas de todos los demás. Y sin embargo, aun cuando las cosas mejoraban, algo en mí no me dejaba soltarlo. Todavía estaba esa voz en mi cabeza susurrando que tal vez, solo tal vez, estaban aprendiendo, que tal vez este era un punto de inflexión. Así que, unos meses más tarde, después de una larga charla con una amiga y probablemente demasiado vino, le envié un mensaje a mi mamá. Le dije que estaba dispuesta a empezar de nuevo bajo mis propios términos. No más dinero, no más fingimientos. Cuando mi mamá respondió a los 5 minutos con un «nos encantaría». Empecemos de cero, realmente sonreí como una idiota. Habían pasado casi 5 meses desde la última vez que hablamos. Hablar de verdad, no mendigar o manipular. Y en ese momento, deseaba tanto creer que era real, que habían aprendido algo, que me extrañaban a mí y no al dinero, ni al control, ni a la conveniencia. Empezamos poco a poco. Unos cuantos textos, una llamada que no terminó en discusión. Me dije a mí misma que esto era un progreso. Y cuando no mencionaron el dinero de inmediato, pensé que tal vez finalmente lo habían entendido. Luego llegó el día de Acción de Gracias. No había estado en casa en años. Lo había evitado siempre con alguna excusa. Pero esta vez dije que sí. Cuando llegué, lo primero que noté fue el patio delantero, descuidado, con maleza por todas partes. La pintura de los escalones del porche se estaba pelando y el buzón estaba torcido, como si alguien lo hubiera golpeado y nunca se hubieran molestado en arreglarlo. No había visto la casa así de mal desde que era niña. Adentro estaba oscuro. Mi papá estaba en su sillón reclinable viendo un partido de fútbol americano. Mi mamá me recibió como si nada hubiera pasado. Incluso tenía mi salsa de arándanos favorita en la mesa como si fuera una especie de ofrenda de paz. Mi hermano seguía viviendo allí. Sin trabajo, por supuesto. Apenas levantó la vista de su teléfono. La cena fue incómoda. La conversación giraba una y otra vez sobre los mismos temas, la economía, lo caros que estaban los comestibles, como algunas personas no entienden lo que es ser mayor y estar pasando dificultades. Nadie decía mi nombre, pero sentía que me rodeaban como a una presa. Después de cenar, mi mamá me pidió ayuda con los platos. Una vez que estuvimos solas en la cocina, suspiró como si hubiera estado conteniéndose toda la noche. Me dijo que las cosas estaban peor de lo que habían admitido. Mi papá estaba haciendo trabajos ocasionales, pero no eran suficientes. Estaban atrasados con la hipoteca. El banco estaba llamando de nuevo, y luego lo dijo suavemente, casi como si estuviera avergonzada, solo necesitamos un poco de ayuda, solo hasta que podamos recuperar el aliento. Dije que lo pensaría, pero ya sabía lo que iba a pasar. Ya estaba de vuelta en el ciclo. La atracción era demasiado familiar, demasiado profunda. Envié el dinero al día siguiente, menos que antes pero aún así una cantidad importante, suficiente para cubrir sus servicios básicos y comida, al menos por unas semanas. Estaban agradecidos, excesivamente. Mi papá incluso dejó un mensaje de voz dando las gracias, lo cual era raro. Y durante las siguientes semanas, las cosas se sintieron más tranquilas. Hablamos. Nos reímos un poco. Casi se sentía normal. Para Navidad, me dieron una pequeña vela y una vieja foto mía con mi papá en la playa, enmarcada. No sabía si llorar o poner los ojos en blanco. Era sentimental y manipulador al mismo tiempo. Pero una parte de mí pensó, tal vez así es como se ve la sanación. Tal vez una reconciliación desordenada y torpe era lo mejor que podía esperar. Luego, en enero, el diente que estaba al lado del que me había arreglado meses atrás comenzó a palpitar. Esta vez fue peor. El dolor subía hasta mi oído, bajaba por mi mandíbula y llegaba hasta mi cuello. No podía comer. No podía dormir.
El dentista dijo que la infección se había extendido. Necesitaba una endodoncia inmediatamente. Iba a costar más de lo que tenía. Acababa de enviarles a mis padres $1.200 la semana anterior. Le escribí a mi mamá, le dije que tenía mucho dolor, que podría necesitar ayuda, no dinero, tal vez solo que me llevaran a la cita o que alguien estuviera pendiente de mí. Sin respuesta. Esperé. Llamé. Buzón de voz. Le escribí a mi papá. Nada. Mi hermano vio el mensaje en nuestro chat grupal familiar. Lo leyó. No respondió. Esa noche, me desplomé en el baño por la fiebre. Terminé en la sala de emergencias sola. La infección se había extendido a mi torrente sanguíneo. Fui ingresada, me administraron 4 tipos de antibióticos y me mantuvieron bajo observación por 36 horas. La enfermera me dijo que si hubiera esperado un día más, podría haber sido mortal. Cuando me dieron el alta, todavía débil y mareada, tomé un taxi a casa. Mi mamá aún no me había escrito. Mi papá tampoco. Nadie preguntó dónde estaba. Me senté en mi sofá, teléfono en mano, sin saber si llorar o gritar. Y entonces mi teléfono vibró. Una foto de mi hermano, él, mi mamá y mi papá. En un restaurante de carnes, copas de vino, un pastel de cumpleaños. La leyenda decía, cena familiar para la celebración anticipada de mamá. Siempre agradecidos. Yo no fui mencionada. No fui invitada. Simplemente fui borrada. Miré la pantalla durante un minuto completo, luego dejé el teléfono y salí descalza, simplemente necesitando aire. Se había acabado. No solo el dinero, no solo la ilusión, sino la parte de mí que todavía esperaba ganar su amor si se esforzaba lo suficiente. No habían cambiado. Nunca lo harían. Y finalmente, dejé de intentarlo. Después de regresar del hospital, algo en mí se quedó en silencio. No fue paz, ni alivio, simplemente un vacío. Como si un interruptor se hubiera activado finalmente después de años de estar atascado a la mitad. Dejé de repetir conversaciones en mi cabeza. Dejé de redactar mensajes que nunca enviaría. Dejé de preguntarme cómo explicarme de una manera que ellos finalmente entendieran. No los bloqueé. No anuncié nada. Simplemente desaparecí del papel que me habían asignado. Al principio, no lo notaron. Pasaron casi 3 semanas antes de que llegara el primer mensaje, oye, ¿estás bien? Unos días después, no hemos sabido de ti. Luego mi mamá, solo quiero saber que estás viva. Reconocí el patrón al instante, preocupación primero, luego confusión, luego irritación y finalmente la verdadera razón. Mi papá llamó una tarde mientras yo doblaba la ropa. Vi el teléfono vibrar en el sofá hasta que se detuvo. Llamó de nuevo esa noche y otra vez a la mañana siguiente. A la 4ª llamada, contesté. No me preguntó cómo estaba. Dijo que no entendía por qué estaba haciendo esto otra vez. Dijo, habíamos acordado seguir adelante, dijo que mi silencio estaba hiriendo a mi madre. Habló durante mucho tiempo, casi sin hacer pausas. Lo dejé terminar y entonces lo dijo, no vamos a poder pagar la hipoteca este mes. Sentí el nudo familiar en el estómago que intentaba regresar, ese reflejo de arreglarlo, de disculparme, de ofrecer algo, lo que fuera. Pero esta vez, no tuvo efecto. Simplemente flotó ahí, vacío. Le dije que había estado hospitalizada la semana anterior, que me habían ingresado y que había regresado a casa sola. Hubo una pausa, breve. Luego él dijo, ¿por qué no nos llamaste? Fue entonces cuando me di cuenta de cuán profundo era el problema. Incluso ahora, de alguna manera, seguía siendo mi culpa. Colgué. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina hasta casi las 2 de la madrugada. No lloré. No me sentí dramática. Simplemente me sentí terminada. Abrí un cuaderno y empecé a escribirlo todo. No para enviarlo, no para confrontar a nadie, sino solo para verlo con claridad. Cada transferencia. Cada festividad que me perdí. Cada vez que me sentí culpable por comprarme algo pequeño mientras les enviaba miles de dólares a ellos.
Cada vez que mi hermano recibía ayuda sin pedirla y yo tenía que ganarme cada onza de atención. Terminé con una frase que me sorprendió al escribirla: nunca fui tu hija cuando importaba. Fui tu solución. Doblé las hojas y las puse en una caja. Añadí la pulsera del hospital, la foto enmarcada de la playa que me dieron por Navidad. Cerré la tapa y la deslicé al fondo de mi armario. Eso fue todo. Lo intentaron de nuevo después de eso. Correos electrónicos. Un mensaje de un primo preguntando por qué estaba siendo tan dura con ellos. Un mensaje de voz donde mi mamá decía que ya no me reconocía. Nunca respondí. Y aquí está la parte inesperada: no me pasó nada malo por ello. Mi vida no se desmoronó. No me ahogué en la culpa. No me arrepentí de la forma en que siempre pensé que lo haría. En cambio, empecé a dormir toda la noche. Pagué mi tarjeta de crédito. Arreglé mi auto. Me tomé tiempo libre en el trabajo sin entrar en pánico. Incluso reservé un viaje corto con amigos, nada lujoso, solo un lugar tranquilo sin expectativas ni papeles que interpretar. Nadie me necesitaba allí para nada más que para estar presente. Por primera vez, eso se sintió suficiente. Ya no me sentía enojada ni triste. Principalmente, me sentía con claridad. Claridad sobre mi posición. Claridad sobre lo que había estado persiguiendo. Claridad sobre el hecho de que el amor que tienes que comprar no es amor en absoluto. Y esa claridad se quedó conmigo. Porque al final, no perdí a mi familia. Perdí la ilusión de que alguna vez me elegirían a mí. Ha pasado más de un año desde que corté el contacto por completo. Todavía recibo algún mensaje ocasional de mi mamá preguntando cómo estoy, cada pocos meses. Un amigo de la familia me envió una vez un correo diciendo que debería dejar atrás el pasado, porque solo se tiene una familia. Pero no respondo. No lo he hecho en mucho tiempo. Y no me siento mal por ello. Esa es la parte que la gente no entiende. Piensan que dejar ir significa ira, que significa portazos, griteríos o peleas interminables. Pero mi despedida no fue ruidosa. Fue silenciosa. Fueron meses de silencio, de observar cómo el patrón se repetía hasta que el patrón se convirtió en la respuesta. Solía pensar que el peor dolor era ser excluida, ver a las personas que amas sonriendo para las cámaras en lugares a los que no fuiste invitada. Estaba equivocada. El verdadero dolor es darte cuenta de que nunca fuiste considerada en primer lugar. No porque no estuvieras allí, sino porque no pensaron en ti, no te extrañaron, no te quisieron allí. Ahora lo sé. Cuando dejé de responder, pensé que tal vez eventualmente se presentarían por mí. No solo para disculparse, ese tren ya había pasado, sino para preguntarme cómo estaba, para intentar, realmente intentar, verme. Nunca lo hicieron. No cuando estuve en emergencias sola. No cuando me estaba recuperando en el sofá con la boca llena de gasas y fiebre. Ni siquiera cuando publiqué una foto con la banda del hospital todavía en mi brazo y mencioné casualmente que había tenido un susto de salud. Lo vieron. Simplemente no se comunicaron. Me di cuenta de algo ese día: yo podría estar en llamas y ellos todavía me pedirían que encendiera las velas para su próximo pastel de cumpleaños. No estaban confundidos sobre lo que estaban haciendo. Simplemente no les importaba. Y yo finalmente dejé de intentar hacer que eso estuviera bien. Desde entonces, la vida ha sido simple, no perfecta, ni dramática, simplemente mía. Voy al trabajo, vuelvo a casa, cocino comidas para mí que realmente disfruto. Dejé de correr por la vida solo para seguir el ritmo del caos de alguien más. Me arreglé los dientes, todos. Estoy fuera de deudas de tarjetas de crédito. Pagué el depósito para un futuro viaje al extranjero, algo con lo que he soñado desde que era adolescente. Ya no hablo mucho de mi familia. Cuando la gente pregunta, digo que no funcionó. Si insisten, solo digo, lo intenté durante años. No fue mutuo. Eso suele zanjar el tema. Lo cierto es que ya no pienso en la venganza. No quiero que sufran. No quiero que me llamen llorando, suplicando que vuelva. Ni siquiera necesito una disculpa. Lo que quise todo el tiempo era tan simple:
solo quería sentir que les importaba. Y finalmente he aceptado que nunca fue así. No de la manera en que debería haber sido. Y eso está bien porque ahora me importo yo a mí misma. Protejo mi tiempo, mi dinero, mi paz. Y nadie tiene acceso a esas cosas solo por compartir un apellido conmigo. Solía pensar que la sanación se sentiría como un gran final apoteósico. Como si me levantara, diera un discurso y diera un portazo detrás de mí. Pero en realidad, se sintió como un momento tranquilo de pie en mi cocina con el zumbido de la nevera detrás de mí, dándome cuenta de que me sentía libre. Libre de intentar, libre de mendigar, libre de demostrar un valor que ya tenía. Así que, no tuve la familia que esperaba, pero me encontré a mí misma. Y honestamente, eso es más que suficiente. La actualización, anoche recibí un mensaje de un número que no reconocí. Sin nombre, solo, sé que me equivoqué. Estaba errado. No espero nada. Solo quería que supieras que he estado pensando en ti. Era mi hermano. Nunca se ha disculpado por nada. Ni por la forma en que me trató mientras crecíamos. Ni por tomar y tomar mientras yo me rompía tratando de mantener a todos a flote. Ni por publicar esa foto en el restaurante de carnes mientras yo estaba sola en una cama de hospital. No respondí. No sé si lo haré, pero tampoco lo borré. No porque quiera arreglar las cosas, no quiero. Esa puerta ha estado cerrada por mucho tiempo. Sino porque por primera vez, alguien en esa familia realmente dijo que se había equivocado. Sin excusas, sin manipulación. No deshizo nada. No cambió mi pasado. Pero me recordó que no estoy loca. Y a veces, eso es suficiente. Sigo estando bien, sigo ahorrando dinero, sigo planeando ese viaje al extranjero. Finalmente comencé un proyecto creativo que había pospuesto durante años. Solo algo para mí. Sin plazos, sin presiones. Se siente bien construir cosas que nadie me puede quitar. Creo que esa es la verdadera paz cuando tu vida vuelve a ser tuya. Tal vez escriba de nuevo cuando esté en ese viaje. O tal vez no. De cualquier manera, ahora vivo tranquila, plenamente sin ellos. Y nunca me he sentido más ligera.